Buenas noches, mi nombre es Federico Jaramillo, estudiante de sexto semestre de la Universidad EAN. El tema propuesto e investigado es la eutanasia en personas con enfermedades degenerativas o en estado vegetal en Bogotá. Por lo tanto, para ampliar la investigación y esclarecer un poco más algunos puntos de vista, quisiera generarle algunas preguntas. Buenas noches, señor Wilmer Atuesta. Muy buenas noches, muchas gracias. El señor Wilmer Atuesta es abogado y quisiera pues realizarle algunas preguntas en este momento para esclarecer el tema. La primera es, ¿cuál es el procedimiento para hacer legal la eutanasia y por qué no se ha legalizado como un derecho constitucional para todas las personas? Bueno, primero que todo, el derecho constitucional, digamos, no es mi especialidad, pero sí les voy a dar mi opinión desde el punto de vista de, pues, de un abogado promedio del país, ¿sí? Es decir, la concepción que tengo sobre el tema, específicamente la eutanasia. Entonces, digamos, quisiera que me repitiera la pregunta porque vienen dos secciones. Entonces, ¿cuál es la primera parte? ¿Cuál es el procedimiento para hacer legal la eutanasia? Correcto. Entonces, de hecho, la eutanasia ya es legal en Colombia, ¿sí? Entonces hay que aclarar eso. Ya es legal a partir de una sentencia de la Corte Constitucional emitida en el año 2014, donde establece tres requisitos para que una eutanasia sea legal, los cuales son, pues primero, que el paciente padezca una enfermedad terminal. Este es el sujeto pasivo, digamos. Segundo, que quien ejerza el procedimiento puede ser activo o pasivo, es decir, de hacer o de no hacer u omitir, esto se llama eutanasia activa y eutanasia pasiva, sea un médico necesariamente. Este es el sujeto activo. Y pues tercero, que obre el consentimiento del paciente. Entonces, ese consentimiento debe ser informado, reiterado y expreso. ¿Esto qué quiere decir? Que deben obrar múltiples cartas donde el paciente le solicite a su EPS o a su médico que quiere terminar con los dolores intensos que está padeciendo en consecuencia con su vida. Eso es, siempre y cuando tenga estos tres requisitos, estos tres elementos, la eutanasia es legal en Colombia. Diferente es de pronto que no esté legalizada en forma total. Eso es otro tema, es diferente. Pero creo que es la parte de la siguiente pregunta. Sí, ¿por qué no se ha legalizado como un derecho constitucional para todos? Exacto. Entonces, es eso. En Colombia la eutanasia se ha legalizado de manera parcial, en el caso que expliqué. ¿Y por qué no total? Pues esto es muy sencillo. Se explica y obedece al proceso evolutivo del país. Colombia, digamos, como muchos países latinoamericanos, fueron conquistados por españoles, donde obviamente trajeron todo el tema de la religión católica. Entonces, pues obviamente el proceso de evangelización inculcan, digamos, dentro de sus principios que el derecho de la vida es divino, es decir, el único que puede disponer sobre la vida es Dios. Hacer lo contrario significa que la persona está cometiendo un pecado. Entonces, en un país donde la mayor parte de la población es católica, pues obviamente el temor a cometer un pecado, pues conlleva a que frente a estos temas tan trascendentales, pues se genere polarización, debate, temor y no se puede avanzar en el tema. Esa es la explicación de por qué aún no ha sido, digamos, constitucionalizado de forma total. Precisamente, señor doctor Wilmer, ahí cabe una pregunta. ¿Una sentencia se puede modificar? Digamos, en este caso, las posiciones de la Corte pueden variar, ¿sí? En este caso es una sentencia de constitucionalidad. ¿Qué significa? Que determinado tema, en este caso la eutanasia, se ajusta o no se ajusta a la Constitución, ¿sí? La Constitución es nuestra norma rectora, es decir, de ahí se desprende cualquier otra norma y esa norma tiene un respeto supremo. Entonces, en este caso, efectivamente, el tema de la eutanasia podría variar. Puede perfectamente salir otra sentencia donde amplíe la eutanasia a otros casos, por ejemplo, donde diga no necesariamente a casos de enfermedad terminal, sino a otras enfermedades que no necesariamente siendo terminales, si son muy
difíciles para el paciente. Eso podría pasar perfectamente, eso podría suceder. Perfecto, doctor Wilmer. Usted nombraba pues que un país como Colombia es demasiado católico y la iglesia pues posee poder. Quisiera saber cuál sería la influencia en la toma de decisiones, pues ya sea de la Corte Constitucional o no influye en nada, o tal vez se guían más por la cultura. Mire, el tema de la iglesia y el poder de la iglesia, o sea, es total, ¿sí? Eso no es de ahora, de hecho, ahora es cuando menos se siente, o sea, recuérdese, por ejemplo, que en la Edad Media, iglesia y Estado eran uno mismo, es decir, la iglesia tomaba las decisiones de Estado, o sea, la iglesia tenía un poder absoluto y total. Por ejemplo, en Colombia, acordémonos en la Constitución de 1886, donde la religión católica era la oficial, ¿sí? Y donde no se invocaba el poder del pueblo, sino el poder de Dios. ¿Eso quiere decir? Pues que había antes una fuerte, digamos, intromisión de la iglesia en el Estado, ¿sí? Al punto de llegar a confundirse. Sin embargo, gracias a la evolución y gracias a pues que obviamente los países se han venido educando un poco mejor, pues esta influencia, digamos, de que la iglesia tome decisiones de Estado ha venido separándose, ¿sí? La iglesia allá y el Estado acá. Sin embargo, actualmente la influencia sí es muy fuerte. ¿Por qué? Pues por lo mismo, porque la gran mayoría de la población son católicos. Entonces, si determinado cura, arzobispo, presbítero o, bueno, de estos cardenales o personas de la iglesia tienen sentada una posición frente a un tema, por ejemplo, la eutanasia, tienen sentada que no, que la eutanasia vulnera o viola los principios morales que estableció Jesucristo y todo este cuento, obviamente eso le afecta a las personas, ¿sí? Y las personas por ese temor toman la posición que tenga la iglesia. Entonces, si dentro de ese grueso de personas, pues están todos los funcionarios del Estado, ¿sí? Es decir, ministros, senadores, eh, presidentes, pues si ellos son católicos y la iglesia tiene esa posición, determinada posición de mantener esas ideas conservadoras, pues a ellos no les queda otra que seguir esa línea. No hacerlo, pues de hecho les va a traer mucho, digamos, mucha responsabilidad de juzgamiento por parte de la iglesia. Los van a comenzar a condenar, a perseguir, a tratarlos de lo que han hecho siempre, de, digamos, pues no hereje, ya no esa palabra, ya no se utiliza, ya está descontextualizada, pero sí de no seguir como los lineamientos que Dios haya establecido. Entonces la influencia sí es total. Perfecto, señor doctor Wilmer, muchísimas gracias. Ahora vamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo se manejan los dos derechos? En este caso, el derecho de la vida y el derecho a la muerte digna. ¿Y cuándo prima uno sobre otro según nuestra constitución y leyes? Ok, no, de hecho, o sea, hay que tener en cuenta varios aspectos. De hecho, no es que prime el uno sobre el otro. ¿Por qué? Porque no son derechos encontrados. Encontrados es que no hay tensión entre el uno y el otro. Sino, aquí el tema en cuanto de la eutanasia es, así como uno tiene derecho a vivir dignamente, entiéndase dignidad, el hecho de que una persona pueda vivir en condiciones de bienestar, asimismo tiene derecho a morir dignamente, es decir, sin sufrimiento. ¿Esto qué quiere decir? Así como uno nace, muere. O sea, de hecho, una de las circunstancias de la vida es morir. La muerte hace parte de la vida. Entonces, en este caso no es si prima la vida sobre la muerte sobre la vida. No, porque en el fondo es un mismo derecho, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Aquí lo que realmente hay que ver y hay que darle prevalencia es a la dignidad humana por un lado y por el otro a la autonomía personal. Es decir, si yo tengo derecho a vivir dignamente, en condiciones de bienestar, como le digo, ¿cómo no voy a tener derecho a morir sin sufrir? ¿Sí? Claro que hace parte de la vida. Ahora, en cuanto a la autonomía personal, es mi vida, no su vida ni la de los otros, es la mía. Entonces, si es mi vida, ¿cómo negarme el derecho a disponer qué hacer con ella? ¿Sí? Y más cuando estoy sufriendo con esa vida. O sea, ¿tengo o no derecho a terminarla? Claro, es que es su vida.
Así de simple, o sea, a eso se reduce. ¿Qué es lo que sucede acá? Pues justamente la oposición religiosa es la que hace que entremos en esa serie de polarización y conflictos entre si prima el uno o no prima el otro, no. El tema hay que verlo mucho más sencillo y es, si usted tiene derecho a vivir dignamente, simplemente tiene derecho a morir dignamente, o sea, el cuento no va más allá, ¿sí? Entonces, simplemente, digamos, las personas deben tomar la conciencia que la decisión se toma desde su voluntad, no es de la voluntad de los demás. Sería lo más ilógico que un derecho mío dependa de los demás. No, no tiene sentido. Doctor Wilmer, y para finalizar, se encontró pues un caso hace un mes aproximadamente de un niño llamado Francisco. Ajá. Él dio paso precisamente a que por la negligencia, ya sea del gobierno, corte constitucional y demás, él murió fue por la enfermedad debido a que no accedieron a la eutanasia, le dieron demasiadas vueltas y en estos momentos hay una sentencia pues que durante 4 meses se va a hacer la prueba en eutanasia a niños pues con enfermedades terminales. ¿Cree usted que esto es como un paso a abrir una nueva sentencia para que ya le quede el derecho a los niños también con enfermedades terminales? Ese tema sí que es bastante complejo. Pero, o sea, si el anterior era complejo, este ni se imagina. ¿Por qué? Porque ese con los niños el tema cambia, ¿sí? Resulta que, digamos, en nuestra ley, y esto es ya un tema de orden legal, pues por eso uno, cuando cumple la mayoría de edad, adquiere ciertos derechos. Entonces, digamos, ¿cuál es la estructura normal de una persona para tener, eso se llama capacidad de goce y capacidad de ejercicio? Entonces, está la edad de 7 años que es infante, donde un niño se supone no tiene la suficiente maduración intelectual como para tomar una decisión y ser responsable de ella, ¿sí? Luego a los 14, que sí tiene más o menos una maduración, digamos, intelectual, pero no es suficiente aún, ¿sí? Para tomar una decisión. Y de los 14 a los 18 ya es, en algunos casos se permite tomar decisiones y otras sí, definitivamente después de los 18, que es la mayoría de edad. Entonces, a un niño le queda muy complicado tomar esa decisión, ¿sí? Justamente porque es un niño, ¿sí? Porque no es lo mismo una persona de 30 años decidiendo sobre si quiere morir o no, o que un niño lo decida. Es muy difícil. No, igual se tiene que tener el consentimiento de los dos padres para lograr la firma y demás, porque digamos el caso del niño Francisco era que estaba en una parálisis desde el nacimiento. Exacto. Entonces, ahí sí, digamos, ahí sí cada caso en concreto, ¿no? Ese caso es evidente, o sea, es más que evidente, o sea, ¿qué dificultad hay de aplicar ahí la eutanasia? Ninguna. ¿Por qué? Pues porque es evidente que el niño no está viviendo en condiciones dignas, así de simple. ¿Qué digno es estar toda una vida paralizado en una cama conectado a una máquina? Eso no es vida. Pues claro que tiene derecho a morir dignamente, pero total. Sucede que ese debate y esa polarización de que tomar esa decisión le genera tanto a los médicos como al hospital, como a la EPS, conflictos, sí, porque obviamente va a aparecer la iglesia a condenarlos, justamente que porque es un niño, que porque no puede decidir, pues finalmente se extiende ese dolor innecesario. Eso es lo que pasa justamente por las tradiciones, digamos, culturales y esas posiciones religiosas un poco, digamos, retrógradas, generan este tipo, digamos, de violaciones. Bueno, doctor Wilmer, no siendo más preguntas, muchísimas gracias por haber atendido pues a este tipo de preguntas y aclararnos un poco más el tema. Claro, con mucho gusto.